La galaxia era vasta, llena de incontables civilizaciones e imperios que se extendían por miles de sistemas estelares. Entre ellos, el dominio Tran reinaba de forma suprema. Eran conquistadores brutales, temidos y respetados por todos los que conocían su nombre. Sus naves de guerra eran legendarias, capaces de borrar planetas enteros de la existencia. Nadie se atrevía a desafiarlos, ni la coalición Saran con sus avanzadas tecnologías, ni los pacíficos Drin, que preferían la diplomacia a la guerra. Los Tran eran imparables, o eso creían. Cuando el dominio puso sus ojos en un pequeño planeta azul en los confines de su territorio, apenas lo consideraron digno del esfuerzo. La Tierra era primitiva para sus estándares, su gente, insignificante. Enviaron un mensaje a la humanidad, una simple exigencia de rendición incondicional. Pero la respuesta que recibieron fue inesperada. No fue la súplica de piedad que anticipaban, sino una sola palabra: no. El almirante Carax de los Tran, de pie en el puente de su nave insignia, el devastador de estrellas, entrecerró sus ojos carmesí mientras reproducía el mensaje. El humano que lo había enviado era audaz, erguido en un uniforme azul y blanco, con un símbolo de desafío blasonado en su pecho. Su voz era firme, inquebrantable. Habla el almirante Isen Cole de la Flota Unida de la Tierra. No nos arrodillamos ante tiranos. Las garras de Carax se apretaron contra el borde de su consola de mando. Criaturas insolentes, pensó. ¿Cómo se atreven a desafiar al dominio? Había reducido a cenizas a civilizaciones más poderosas por mucho menos. La Tierra no sería diferente. Preparen la flota, ordenó, su voz tan fría como el vacío. Daremos un ejemplo con ellos. La armada Tran se movió con rapidez, miles de naves de guerra convergiendo en el sistema Sol. Llegaron con la furia de una tormenta, listos para aniquilar todo a su paso. Los planetas temblaban al ver su aproximación, las estrellas parecían atenuarse de miedo. Sin embargo, al llegar al borde del sistema solar, encontraron algo inesperado. Una única nave de batalla interponiéndose en su camino. Era masiva, elegante y negra como la medianoche, su superficie brillando con energía. No llevaba marcas, ni símbolos de rendición o miedo. Solo un nombre grabado audazmente en su casco: US Defiance. En el puente del Defiance, el almirante Cole estaba de pie con los brazos cruzados, sus ojos fijos en la pantalla de visualización. La flota Tran llenaba la pantalla. Su número era abrumador. Conocía las probabilidades, sabía que la tecnología de la Tierra estaba siglos por detrás de la de ellos. Pero la retirada no era una opción. No hoy. Nos están llamando, señor, informó la teniente Ramírez, sus dedos danzando sobre la consola. En pantalla, ordenó Cole. La imagen de Carax apareció, su rostro torcido en una mueca de burla. Eres valiente, humano, pero necio. Ríndete y quizás te conceda una muerte rápida. La expresión de Cole no cambió. Qué curioso, estaba a punto de decirle lo mismo. La risa de Carax resonó en el puente, cruel y condescendiente. ¿Crees que tu patética nave puede enfrentarse a mi armada? Estás en inferioridad numérica y de armamento. Los labios de Cole se curvaron en una sonrisa burlona. Quizás. Pero somos humanos. No retrocedemos. Asintió a Ramírez, quien tecleó una orden. El Defiance se encendió, sus motores rugiendo mientras sus sistemas de armas se activaban. La nave zumbó con energía, el poder puro que irradiaba de su núcleo enviando escalofríos a través del casco. La sonrisa de Carax se desvaneció, sus ojos se entrecerraron. ¿Te atreves? Cole cortó la transmisión. Objetivo, la nave insignia. ¡Fuego! El Defiance se movió a una velocidad imposible, sus cañones disparando mientras haces de energía pura rasgaban el vacío. La primera andanada impactó contra el devastador de estrellas, sus escudos destellando bajo el impacto. La segunda los atravesó, desgarrando el casco y enviando escombros en espiral al espacio. Carax tropezó mientras su nave se sacudía violentamente, con las alarmas sonando. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? En el Defiance, Cole observaba con calma cómo la formación Tran vacilaba, su confianza hecha añicos. Se creen dioses, murmuró.
Es hora de recordarles lo que los humanos les hacen a los tiranos. Preparen los cañones de riel, ordenó, su voz acerada. Mostrémosles de qué está hecha la tierra. La batalla había comenzado, y el desafío de la humanidad resonó a través de las estrellas. El Defiance avanzó, cortando el vacío como un depredador a la caza. Su diseño elegante era un testimonio del ingenio humano, una mezcla perfecta de velocidad, potencia y resistencia. Mientras sus cañones de riel zumbaban con energía, la mirada del almirante Cole permanecía fija en la nave insignia de la flota Tran. ¡Fuego! Una ráfaga de luz brotó de los cañones de riel, lanzando proyectiles a velocidades cercanas al límite de la física. Rasgaron el espacio, estrellándose contra el devastador de estrellas con una fuerza inimaginable. El blindaje se arrugó, las cubiertas colapsaron y las explosiones se extendieron por la superficie de la nave de guerra Tran. En su puente, el almirante Carax fue arrojado al suelo mientras su nave se estremecía violentamente. Saltaron chispas de las consolas destrozadas y el aire se llenó del hedor acre de los circuitos quemados. «Escudos fallando», gritó uno de sus oficiales, con el pánico tiñendo su voz. «Armas fuera de línea». Los ojos carmesí de Carax ardían de furia. «Imposible. ¿Cómo puede una sola nave humana hacer esto?» Pero su pregunta quedó sin respuesta, pues el Defiance continuó su asalto con una precisión implacable. Se movía como ninguna nave que Carax hubiera visto jamás, esquivando el fuego de represalia con facilidad. Su velocidad era irreal, su potencia de fuego, devastadora. Y, lo más irritante de todo, su capitán no mostraba miedo. En el Defiance, Cole permanecía estoico, su tripulación ejecutando sus órdenes con precisión militar. Estaban en inferioridad numérica, enfrentando a un enemigo que había conquistado galaxias enteras. Pero eran humanos, adaptables, tenaces y ferozmente decididos. «Concentren el fuego en sus sistemas de armas», ordenó Cole. «Si les quitamos las garras, pierden su poder». El Defiance disparó de nuevo, haces de energía que se lanzaron para golpear al devastador de estrellas en sus puntos más débiles. Uno por uno, los cañones de la nave insignia quedaron en silencio, sus fuentes de energía destruidas. Cole observó cómo la formación Tran vacilaba, la confusión extendiéndose por sus filas. El segundo al mando de Carax, el capitán Baile, se acercó a su lado tambaleándose. «Almirante, nuestras fuerzas están desorganizadas. No saben cómo enfrentarse a esta cosa». Las garras de Carax se clavaron en el reposabrazos de su silla, abollado el metal. «Entonces yo les mostraré cómo». Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Ordene a todas las naves que la rodeen. Abrumen sus defensas». La flota del dominio respondió con una eficiencia despiadada, rodeando al Defiance por todos lados. Enjambres de caza se lanzaron hacia adelante, sus armas iluminando la oscuridad mientras desataban un torrente de fuego. Los ojos de Cole se entrecerraron. Había esperado esto. «Desplieguen contramedidas. Activen los protocolos de enjambre». El Defiance respondió al instante, su casco brillando mientras nubes de drone surgían, interceptando a los cazas enemigos. Cada dron estaba equipado con sistemas de puntería avanzados, moviéndose con una precisión letal mientras destrozaban el asalto Tran. Las explosiones florecieron como fuegos artificiales, esparciendo escombros por el vacío. Pero el dominio era implacable. Sus naves de guerra dispararon andanada tras andanada, el volumen puro de fuego abrumando los escudos del Defiance. Saltaron chispas mientras los impactos sacudían el casco, el metal gimiendo bajo la presión. «Escudos al 60%, gritó Ramírez, sus dedos volando sobre la consola. «La integridad del casco se mantiene, pero no podemos aguantar esto por mucho tiempo». La mandíbula de Cole se tensó. Sabía que estaban probando sus defensas, buscando una debilidad. Pero no encontrarían ninguna. No hoy. No mientras la tierra siguiera en pie. «Preparen el cañón de arco», ordenó, su voz tranquila. Su tripulación vaciló, sus ojos se abrieron de par en par. El cañón de arco era experimental, su poder inigualable, pero su estabilidad no probada.
Les habían advertido que nunca lo usaran a menos que fuera absolutamente necesario. Pero la mirada de Cole era inquebrantable, su determinación, contagiosa. «Háganlo», ordenó. «Carguen el cañón de arco». En lo profundo del corazón del Defiance, el núcleo del reactor se encendió con energía, brillando con una luz que desafiaba a la propia oscuridad. Los conductos de energía destellaron mientras el cañón de arco se cargaba, su zumbido creciendo hasta convertirse en un rugido que vibró a través de la estructura de la nave. Carax observó la pantalla de su monitor, la inquietud instalándose en sus entrañas. Podía sentir el cambio, el creciente poder que irradiaba de la nave de batalla humana. Era como si las mismas estrellas temblaran de miedo. «Almirante, esa lectura de energía está por las nubes». La voz de Baile estaba temblorosa, su compostura rompiéndose. Ninguna arma conocida debería tener ese tipo de potencia. La arrogancia de Carax flaqueó, reemplazada por una fría comprensión. Esta no era una raza primitiva. Estos humanos eran peligrosos. Luchaban por su supervivencia, por su libertad, y acababan de desvelar su carta del triunfo. «Ordenen a todas las naves que retrocedan», gritó. «Sáquennos del alcance». Pero era demasiado tarde. El cañón de arco disparó. Un haz de energía pura brotó de la proa del Defiance, abriéndose paso a través del espacio con un brillo que eclipsaba a las estrellas. Se estrelló contra la flota Tran, vaporizando naves de guerra en un instante, reduciendo sus naves más poderosas a polvo cósmico. El devastador de estrellas fue alcanzado directamente, sus escudos rompiéndose como cristal. El haz atravesó su casco, cortando capa tras capa de blindaje, partiendo la nave por la mitad. Las explosiones estallaron desde dentro, consumiendo la nave insignia mientras sus reactores detonaban en una reacción en cadena de destrucción. El último pensamiento de Carax fue de incredulidad, sus ojos fijos en la pantalla mientras el Defiance se alzaba victorioso, su silueta recortada contra los restos de su una vez invencible flota. En el Defiance, el almirante Cole observó las secuelas en silencio. Había terminado. La armada Tran yacía destrozada, su dominio quebrado. Pero sabía que esto era solo el principio. La humanidad había hecho una declaración hoy. No se arrodillarían. No se romperían. Se volvió hacia su tripulación, sus rostros agotados pero triunfantes. «Pongan rumbo a la Tierra», ordenó. «Vamos a casa». El viaje de regreso a la Tierra estuvo lleno de una calma inquietante. La batalla había terminado, pero el peso de lo que acababan de lograr pesaba sobre la tripulación del Defiance. Se habían enfrentado a la flota más temida de la galaxia y habían salido victoriosos, desafiando toda lógica, todas las probabilidades. Pero la victoria tenía un precio. Mientras la nave se deslizaba por la oscuridad, el puente estaba en silencio, cada oficial perdido en sus pensamientos. Habían visto morir a amigos, camaradas perdidos en el vacío. Habían destruido incontables naves enemigas, reducido tripulaciones enteras a cenizas. Y aunque habían luchado para proteger su hogar, el costo de esa protección no se olvidaba fácilmente. El almirante Cole estaba de pie junto al ventanal, con las manos entrelazadas a la espalda, su postura rígida. Observaba las estrellas pasar, su luz un recordatorio de lo pequeños que eran en este vasto universo. Sin embargo, hoy, la humanidad había demostrado que incluso la chispa más pequeña podía arder con más fuerza. Su ensimismamiento fue interrumpido por la voz de la teniente Ramírez. «Señor, transmisión entrante del Comando de la Tierra. Es la presidenta». Cole asintió. «Conéctela». La pantalla parpadeó y apareció el rostro de la presidenta Eleanor Reed. Su expresión era tensa, sus ojos abiertos de par en par por el alivio. «Almirante Cole, los informes están llegando de todo el sistema. ¿Es cierto? ¿Realmente destruyó la armada Tran?» La mandíbula de Cole se tensó. «Sí, señora presidenta. La flota del dominio ha sido neutralizada. La Tierra está a salvo, por ahora». Un suspiro de incredulidad escapó de sus labios. «No puedo creerlo». Se enfrentó al poder de los Tran y ganó, con una sola nave. «No fue solo una nave», replicó Cole, su voz firme.
Fue nuestra gente, nuestro coraje, nuestra negativa a rendirnos. Los ojos de Reed se suavizaron. Nos salvó a todos, almirante. El mundo tiene con usted y su tripulación una deuda que nunca podremos pagar. Cole negó con la cabeza. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero los Tran no se tomarán esto a la ligera. Volverán. Y la próxima vez estarán aún más preparados. Necesitamos estar listos. El rostro de la presidenta se ensombreció. De acuerdo. Empezaremos los preparativos de inmediato. Nuevas defensas, alianzas, lo que sea necesario. La Tierra no será sorprendida de nuevo. La transmisión terminó y Cole soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sabía que la presidenta tenía razón. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los Tran eran poderosos, su alcance vasto. Esto era solo el comienzo. El Defiance continuó su viaje a casa, su casco lleno de cicatrices pero su espíritu intacto. Sin embargo, a medida que se acercaban a la órbita de la Tierra, algo no encajaba. Almirante, habló Ramírez, con un toque de inquietud en su voz. Estamos recibiendo una señal de socorro de la base lunar. Cole se giró bruscamente. ¿Base lunar? Eso es imposible. Son nuestra primera línea de defensa. ¿Quién los está atacando? Las manos de Ramírez danzaron sobre su consola, su rostro palideciendo. Señor, son los Tran. Un escalofrío recorrió el puente. ¿Cómo? Habían destruido la flota. Habían visto los restos, los escombros destrozados de la armada del dominio. ¿Cómo podían seguir aquí? Los puños de Cole se cerraron. Póngalo en pantalla. La pantalla de visualización parpadeó, mostrando la horrible vista de la base lunar bajo asedio. Naves de guerra Tran rodeaban el puesto avanzado lunar, sus cañones disparando sin descanso. Las explosiones se extendían por la superficie, esparciendo escombros en el vacío. No, susurró Ramírez. Deben haber tenido una segunda flota esperando. La mente de Cole se aceleró. El dominio había anticipado su resistencia. Habían estado preparados para un contraataque. La flota que habían destruido era simplemente la primera oleada, una prueba de las defensas de la humanidad. Y ahora, la verdadera invasión había comenzado. Timón, máxima velocidad a la base lunar. Ladró Cole, su voz acerada por la resolución. Armen todas las armas. Prepárense para la batalla. El Defiance rugió a la vida, sus motores ardiendo mientras se lanzaba hacia la luna. Los ojos de Cole ardían con determinación. No dejaría caer a la Tierra. Ni ahora, ni nunca. A medida que se acercaban al campo de batalla, la escala del asalto se hizo evidente. Cientos de naves de guerra Tran llenaban el vacío, más de las que habían enfrentado antes. Y en su centro se alzaba un coloso, un acorazado masivo el doble de grande que el devastador de estrellas, su casco erizado de armas. El corazón de Cole se hundió, pero no vaciló. Objetivo, la nave líder. Si eliminamos su mando, interrumpimos su cadena de control. El Defiance disparó, haces de energía que cortaban las formaciones enemigas, destrozando naves más pequeñas. Pero el acorazado permaneció impasible, sus escudos absorbiendo el asalto con facilidad. A bordo del acorazado, el señor de la guerra supremo Zor observaba con una mirada fría y calculadora. Sus escamas brillaban bajo la luz roja de su cámara de mando, su postura regia y serena. A diferencia de Carax, él no era un necio. Había estudiado a los humanos, aprendido sus tácticas, sus debilidades. Y había venido preparado. Pongan en línea el anulador, ordenó Zor, su voz como grava. Veamos cómo le va a su preciada nave de batalla sin sus juguetes. El casco del acorazado brilló ominosamente, la energía ondeando hacia afuera. Una onda de choque estalló, extendiéndose por el espacio, barriendo al Defiance. La consola de Ramírez parpadeó, su rostro perdiendo el color. Almirante, nuestros sistemas se están apagando. Los ojos de Cole se abrieron de par en par mientras las luces se atenuaban. El zumbido de los motores se desvanecía. Podía sentir el poder de la nave menguar, sus armas quedando en silencio. El cañón de arco se apagó, su energía cortada.
Están usando algún tipo de amortiguador de energía, se dio cuenta Cole, su corazón latiendo con fuerza. Han neutralizado nuestra tecnología. El Defiance quedó a la deriva, indefenso, mientras la flota Tran se acercaba, sus armas preparadas y listas. La voz de Zor resonó por las comunicaciones, fría y burlona. Luchaste bien, humano. Pero tu desafío termina aquí. La mandíbula de Cole se tensó, su mente corriendo. Estaban en inferioridad numérica, de armamento y ahora indefensos. Pero la rendición no era una opción. Nunca lo fue. Energía de emergencia a los propulsores de maniobra. Ordenó, su voz inquebrantable. Preparen acción evasiva. Esta lucha no ha terminado. El Defiance luchó por volver a la vida, sus movimientos lentos, pero se negó a caer sin luchar. Los ojos de Cole ardían con desafío, su espíritu inquebrantable. Podrían haberle quitado sus armas, pero nunca le quitarían su voluntad. El Defiance se sacudió a través del espacio, sus propulsores chisporroteando mientras intentaba evadir la embestida. La flota Tran se acercó, rodeando la nave de batalla como depredadores que acechan a una presa herida. Haces de energía rasgaron el vacío, fallando por poco mientras la tripulación de Cole luchaba desesperadamente por mantener su nave en movimiento. Sistemas de energía secundarios fallando, informó la teniente Ramírez, su voz tensa. Apenas aguantamos, almirante. Cole apretó los dientes, sus manos agarrando el borde de su consola de mando. El amortiguador de energía los había paralizado, neutralizando sus sistemas avanzados. El cañón de arco estaba fuera de línea, los escudos colapsaban y sus armas eran inútiles. Pero se negó a rendirse. Manténos en movimiento, ordenó, su voz firme. Nos quieren acorralados. No les des esa satisfacción. El Defiance giró y rodó, esquivando una andanada de fuego enemigo. Las explosiones estallaron a su alrededor, los escombros chocando contra el casco. La nave gimió bajo la presión, pero siguió moviéndose, desafiando las probabilidades una vez más. A bordo del acorazado Tran, el señor de la guerra supremo Zor observaba con una mezcla de fascinación y desprecio. Criaturas obstinadas, murmuró, sus ojos entrecerrándose. Se niegan a morir, incluso cuando la victoria es imposible. Su segundo al mando, el comandante Barak, se adelantó. ¿Deberíamos acabar con ellos, mi señor? Los labios de Zor se curvaron en una sonrisa siniestra. No, todavía no. Déjalos luchar. Déjalos darse cuenta de la futilidad de su resistencia. Barak se inclinó. Como ordene. La flota Tran apretó su formación, rodeando al Defiance por todos lados. Dispararon en oleadas coordinadas, sus cañones iluminando la oscuridad, forzando a la nave de batalla humana a una danza desesperada. Dentro del Defiance, la situación era desesperada. Las consolas echaban chispas, el humo llenaba el aire y los miembros heridos de la tripulación eran llevados a la enfermería. La nave apenas se mantenía unida, sus sistemas fallando uno por uno. Pero el almirante Cole permaneció firme, sus ojos ardiendo con desafío. Señor, no podemos seguir así, gritó Ramírez por encima del caos. Hemos perdido los motores 3 y 4. Estamos en las últimas. La mente de Cole se aceleró. Se les acababa el tiempo, se les acababan las opciones. Pero no podía dejar caer a la tierra. No podía permitir que la humanidad fuera esclavizada por estos monstruos. Teniente, dijo, su voz baja pero resuelta. ¿Los sistemas de puntería manual siguen operativos? Ramírez vaciló. Sí, pero son anticuados, imprecisos. No los hemos usado en años. La mirada de Cole era fría como el acero. No necesitamos precisión. Solo necesitamos hacer algo de ruido. Se volvió hacia su oficial de armas, el teniente Harris. Apunte al campo de escombros. Fije las viejas ojivas de fusión a máxima potencia. Los ojos de Harris se abrieron de par en par. Señor, eso causará una reacción en cadena. Toda la zona estallará como una supernova. Exacto, replicó Cole, su expresión inflexible. Y estaremos justo en medio de ella.
La comprensión se dibujó en los rostros de su tripulación. Era una maniobra suicida. Una apuesta desesperada para llevarse a tantos enemigos como fuera posible. Pero se habían quedado sin opciones, y Cole no pensaba caer en silencio. «Háganlo», ordenó. «Es una orden». Harris asintió, su rostro sombrío por la determinación. Sus dedos danzaron sobre los controles, fijando manualmente el objetivo en los restos destrozados de naves destruidas. Las ojivas de fusión se armaron, sus temporizadores activados. Cole miró a su alrededor en el puente, encontrándose con los ojos de cada hombre y mujer que había luchado a su lado. «Ha sido un honor servir con todos ustedes», dijo, su voz firme. «Pase lo que pase, recuerden que nos mantuvimos firmes. Luchamos». Su tripulación se enderezó, saludándolo con un orgullo feroz. Tenían miedo, pero también estaban decididos. Sabían lo que estaba en juego. «Detonación en 60 segundos», informó Harris, sus manos temblando pero su voz firme. «Ha sido un honor, señor». Cole asintió. «Mantengan la línea. Por la tierra». El Defiance redujo la velocidad, derivando hacia el corazón del campo de escombros, rodeado por los restos de incontables naves. La flota trans se acercó para el golpe de gracia, su formación apretándose, sus armas cargándose para el golpe final. Zor observaba, su confianza inquebrantable. «Este es el fin para ellos», declaró. Un esfuerzo inútil, como todos los demás. Pero cuando la cuenta atrás llegó a cero, sus ojos se abrieron de par en par con horror. El campo de escombros se encendió, una reacción en cadena que se propagó a través de los restos. Las ojivas de fusión detonaron en una cascada de luz cegadora, cada explosión alimentando a la siguiente. El propio vacío pareció arder mientras la supernova engullía todo a su paso. Las naves de guerra Tran quedaron atrapadas en la explosión, sus escudos desintegrándose, sus cascos vaporizados. Incluso el poderoso acorazado fue sacudido por la onda de choque, sus sistemas parpadeando mientras la sobrecarga de energía recorría sus circuitos. En el Defiance, el almirante Cole observaba la destrucción desplegarse, su corazón pesado pero resuelto. Habían asestado un golpe devastador al enemigo, llevándose cientos de naves de guerra con ellos. Pero su nave estaba atrapada en la explosión, el casco agrietándose, los sistemas fallando. «Almirante», susurró Ramírez, con lágrimas en los ojos. «No, no lo vamos a lograr, ¿verdad?». La expresión de Cole se suavizó, su resolución inquebrantable. «No, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Luchamos. Les demostramos que la humanidad no se doblegará». La luz los consumió, el puente temblando mientras el Defiance comenzaba a desmoronarse. Las alarmas sonaron, el metal se retorció y el vacío los llamó. Cole cerró los ojos, su último pensamiento fue de paz. Se habían mantenido firmes. Habían luchado hasta el final. Y mientras el Defiance era engullido por la supernova, su legado resonó a través de las estrellas, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad. Silencio. Vasto, frío e implacable. Las secuelas de la explosión dejaron un vacío en el espacio donde una vez el Defiance se había alzado, desafiante contra un imperio. La luz de la supernova se desvaneció, revelando los restos de las naves de guerra Tran esparcidos por el campo de batalla. Estaban rotos, retorcidos, destrozados por la furia del último bastión de la humanidad. Sin embargo, entre los escombros y el polvo cósmico, una débil señal parpadeó, débil, intermitente, apenas detectable. Provenía de los restos del Defiance. En lo profundo del casco fracturado, una pequeña cápsula de emergencia se aferraba a la vida, sus sistemas luchando por funcionar. Dentro, el almirante Cole estaba apenas consciente, su cuerpo maltratado y magullado. Podía sentir el frío filtrarse en sus huesos, el sistema de soporte vital fallando. Pero al abrir los ojos, vio la tierra a lo lejos, una canica azul y blanca flotando pacíficamente contra las estrellas. Una lágrima se deslizó por su mejilla. La habían protegido. Lo habían dado todo para mantenerla a salvo. Pero, ¿había sido suficiente? Su comunicador crepitó, una voz entrecortada se abrió paso. ¿Alguien copia?
Habla la base lunar, muchas bajas. Enemigo en retirada. Defiance. ¿Me recibe? El corazón de Cole dio un vuelco. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico. La base lunar seguía en pie. Pero el costo, su tripulación, su nave, perdidos. Con sus últimas fuerzas, alcanzó el transmisor. Habla el almirante Cole, graznó, su voz apenas un susurro. El Defiance ha caído, pero la Tierra está a salvo. Un coro de alivio inundó las comunicaciones, voces vitoreando, llorando, celebrando. Les había dado esperanza, les había demostrado que incluso los tiranos más poderosos podían ser desafiados. Pero su victoria no carecía de consecuencias. A bordo del acorazado Tran, el señor de la guerra supremo Zor se tambaleó hasta ponerse de pie, su postura regia destrozada por la fuerza de la explosión. Su cámara de mando estaba en ruinas, las pantallas destrozadas, los circuitos echando chispas. Sin embargo, de alguna manera, su nave aún se mantenía unida. Barak se arrastró a su lado, su armadura chamuscada, su rostro contraído por el dolor. Mi señor, la flota, se ha ido. Ellos nos destruyeron. Los ojos de Zor ardían de rabia, sus garras curvándose en puños. Una nave, gruñó, su voz goteando incredulidad. Una nave humana hizo esto. Su orgullo estaba herido, su poder disminuido. El dominio Tran nunca había conocido la derrota. No hasta hoy. No hasta que estas criaturas desafiantes se habían atrevido a retar su gobierno. Pagarán, siseó Zor, su voz fría y venenosa. Quemaré su mundo hasta las cenizas. Los haré sufrir por esta humillación. Barak vaciló. Mi señor, apenas escapamos. Nuestras fuerzas están destrozadas. Si atacamos ahora. La garra de Zor se disparó, agarrando la garganta de Barak. Somos los Tran. No nos retiramos. No nos rendimos. Los aplastaremos, incluso si tengo que arrasar cada sistema estelar en esta galaxia para hacerlo. Soltó a Barak, quien colapsó, jadeando por aire. Ordena a las naves restantes que se reagrupen, ordenó Zor. Reconstruiremos. Volveremos. Y les mostraremos a estos humanos lo que significa desafiar al dominio. Mientras el acorazado se alejaba cojeando del campo de batalla, los ojos de Zor permanecieron fijos en la tierra, su odio abrazando a través del vacío. Habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. De vuelta en la tierra, la noticia del sacrificio del Defiance se extendió como la pólvora. Se erigieron monumentos, se honró a los héroes y el nombre del almirante Cole se convirtió en leyenda. Lo llamaron el defensor de la tierra, el hombre que se enfrentó a la oscuridad y le dio esperanza a la humanidad. Pero en las sombras, los preparativos ya estaban en marcha. Los científicos analizaban los datos de la batalla, los ingenieros trabajaban para aplicar ingeniería inversa al cañón de arco y los soldados se entrenaban para el inevitable regreso de los Tran. En un búnker oculto bajo los Andes, la presidenta Elanor Reed se encontraba ante un consejo de generales y científicos, su rostro solemne. El almirante Cole nos compró tiempo, dijo, su voz firme. Pero los Tran volverán. Y la próxima vez, no nos subestimarán. Un holograma cobró vida, mostrando planos de nuevas naves de guerra, armas avanzadas y defensas planetarias. Necesitamos estar listos. Necesitamos ser más fuertes, más rápidos, más inteligentes. Miró alrededor de la sala, su mirada dura como el acero. Sobrevivimos porque luchamos, porque nos negamos a arrodillarnos. Y cuando regresen, les mostraremos que la humanidad no se rompe. El consejo asintió, la determinación irradiando de sus rostros. Se pusieron en marcha planes, se asignaron recursos y se forjaron alianzas. La Tierra ya no era solo un planeta, era una fortaleza. Pero incluso mientras se preparaban para la guerra, las palabras del almirante Cole resonaban a través de las estrellas, un mensaje de desafío que no podía ser silenciado. No nos arrodillamos ante tiranos. Luchamos. Resistimos. Sobrevivimos. La galaxia había cambiado para siempre. El dominio Tran ya no era invencible. Y la humanidad acababa de empezar a luchar.
Pasaron meses desde la batalla de la base lunar, pero las cicatrices seguían frescas. La Tierra lloraba la pérdida del Defiance y su tripulación, su sacrificio recordado como el punto de inflexión en la lucha de la humanidad contra el dominio Tran. Se erigieron estatuas, se contaron historias y el almirante Isen Cole se convirtió en una leyenda, un símbolo de coraje y desafío. Sin embargo, en medio del duelo, la maquinaria de guerra continuaba girando. Los líderes de la Tierra sabían que la victoria era temporal. Los Tran regresarían, y cuando lo hicieran, vendrían con sed de venganza. La humanidad necesitaba estar preparada. En las profundidades de los Andes, oculto bajo capas de roca y acero reforzado, el comando de la Flota Unida de la Tierra operaba día y noche. Las mentes más brillantes de todo el mundo trabajaban incansablemente, diseñando nuevas armas, nuevas naves y nuevas estrategias. Lo llamaron Proyecto Fénix, en honor al ave mítica que resurgía de sus propias cenizas. La presidenta Eleanor Reed caminaba por la instalación subterránea, su presencia imponiendo respeto y urgencia. Se movía con determinación, sus pasos resonando en los fríos pisos de metal mientras se dirigía al corazón de la operación. Señora Presidenta, la saludó el general Marcus Hayes, su saludo nítido y preciso. Estamos listos para mostrarle el prototipo. Ella asintió, sus ojos duros por la determinación. Veámoslo. Hayes la condujo a una cámara masiva, sus paredes revestidas de monitores y estaciones de trabajo. En el centro de la sala se alzaba una nave, elegante y letal, su casco negro brillando con un resplandor de otro mundo. Era más grande que el Defiance, erizada de armas y propulsada por una tecnología como ninguna que la Tierra hubiera visto jamás. El UES Vengeance, anunció Hayes, su voz llena de orgullo. La nave de batalla más avanzada que la humanidad ha construido. Los ojos de Reed se abrieron de par en par al contemplar la vista. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? El rostro de Hayes se ensombreció. Recogimos los restos del campo de batalla, recolectamos escombros de las naves Tran. Nuestros científicos lograron aplicar ingeniería inversa a su tecnología de amortiguación de energía. Volvimos su arma en su contra. Reed se acercó, sus dedos rozando el frío metal. El Vengeance pulsaba con energía, zumbando con poder. Era una máquina de guerra diseñada con un único propósito: acabar con la amenaza Tran de una vez por todas. ¿Y el cañón de arco?, preguntó, su voz baja. Hayes vaciló. Lo mejoramos. Es más estable ahora, más potente. Pero tiene un costo. Drena el núcleo casi por completo. Es un arma de un solo disparo. Después de eso, estaremos indefensos. La mandíbula de Reed se tensó. Entonces más vale que hagamos que cuente. Mientras estaban ante el Vengeance, una alarma sonó, luces rojas parpadeando por toda la sala. Un oficial de comunicaciones corrió hacia ellos, su rostro pálido de miedo. Señora Presidenta, General, estamos recibiendo informes de la colonia de Marte. Están bajo ataque. El corazón de Reed se hundió. ¿Los Tran? Sí, señora. Salieron de la nada, barrieron la red de defensa en minutos. La flota que enfrentamos antes era solo una fuerza de exploración. La verdadera invasión ha comenzado. La sangre se le heló. ¿Cuántos? Las manos del oficial temblaban. Miles, sus números, nunca hemos visto nada igual. Reed se volvió hacia Hayes, sus ojos ardiendo. Prepare el Vengeance. Quiero esa nave en el aire en una hora. Hayes vaciló. Señora Presidenta, la tripulación no está completamente entrenada. Nunca hemos probado el cañón de arco en combate. Ni siquiera sabemos si. No hay tiempo para pruebas. Espetó Reed. Si perdemos Marte, estarán en la Tierra a continuación. O luchamos ahora, o morimos. El rostro de Hayes se endureció. Lo entendió. Este era el último bastión de la humanidad. Reuniré a la tripulación, dijo, su voz resuelta. Estaremos listos. Mientras se giraba para irse, Reed lo llamó. Y, general, encuéntreme un capitán. Quiero a alguien que pueda terminar lo que el almirante Cole empezó. Hayes hizo una pausa, sus ojos se dirigieron al monumento en la pared,
una placa con el nombre de Cole y los nombres de su tripulación caída. Creo que conozco al hombre perfecto. Mientras tanto, en Marte, la situación era desesperada. Los Tran descendieron sobre la colonia como langostas, sus naves de guerra sembrando destrucción desde arriba. Los edificios se derrumbaron, las defensas se hicieron añicos y los civiles huyeron aterrorizados. El cielo ardía con fuego y humo, el aire lleno de gritos. El comandante Alex Mason luchaba desesperadamente por mantener la línea, sus soldados superados en número y armamento. Observó con horror cómo su pelotón era diezmado, los Tran abriéndose paso entre ellos sin piedad. «¡Retirada!», gritó, su voz ronca. «Reagrúpense en el centro de mando. Haremos nuestra defensa allí». Sus hombres lo siguieron, sus rostros pálidos de miedo. Habían oído las historias, las leyendas de la brutalidad de los Tran. Pero nada podría haberlos preparado para esto. Mientras se retiraban a través de las ruinas, Mason miró al cielo, su corazón hundiéndose. La flota enemiga era interminable, extendiéndose por el horizonte. ¿Cómo podrían sobrevivir a esto? Su comunicador crepitó, una voz rompiendo la estática. Aquí el comando de la Flota Unida de la Tierra para la colonia de Marte. Los refuerzos están en camino. Mantengan la línea. A Mason se le cortó la respiración. ¿Refuerzos? ¿Podría ser cierto? Levantó la vista justo a tiempo para ver una estela de luz atravesar la atmósfera, descendiendo como una estrella fugaz. Se movía con una velocidad increíble, su silueta oscura y amenazante. El US Vengeance había llegado. Sus cañones rugieron, haces de energía que rasgaron las naves de guerra Tran, reduciéndolas a escoria fundida. Se movía con una velocidad aterradora, zigzagueando entre las formaciones enemigas, sus armas ardiendo con furia. A bordo del Vengeance, el general Hayes estaba en el puente, su rostro serio con una sombría determinación. «Fuego a discreción. Muéstrenles a estos bastardos de lo que es capaz la humanidad». La tripulación respondió con precisión, disparando andanada tras andanada, haciendo retroceder a los Tran. Pero no fue suficiente. Sus números eran abrumadores, su resolución inquebrantable. Hayes sabía lo que tenía que hacer. Se volvió hacia su oficial de armas. «Prepare el cañón de arco». El rostro del oficial palideció. «Señor, estamos justo en medio de la colonia. Si disparamos ahora». Los ojos de Hayes eran fríos. «Lo sé. Pero si no lo hacemos, Marte está perdido». El cañón de arco comenzó a cargarse, su energía acumulándose hasta un crescendo. El aire zumbó con poder, la nave temblando mientras el arma alcanzaba su máxima potencia. Hayes miró la pantalla, su mandíbula apretada. «¡Fuego!». El haz brotó del Vengeance, cortando el espacio, aniquilando todo a su paso. La flota Tran fue vaporizada, sus naves destrozadas en un instante. Pero el costo fue alto. El Vengeance se oscureció, sus sistemas agotados, sus motores fallando. Comenzó a caer, en espiral hacia la superficie. En Marte, el comandante Mason observó con horror cómo la nave de batalla se desplomaba desde el cielo, una sombra negra descendiendo sobre el campo de batalla. El Vengeance era poderoso, pero su poder había tenido un precio terrible. El Vengeance se desplomó desde el cielo, su forma una vez majestuosa cayendo en espiral hacia la superficie marciana. Las llamas envolvieron su casco mientras rasgaba la atmósfera, los motores en silencio, los sistemas muertos. Era un titán colosal derribado por su propio poder, un arma demasiado poderosa para su propio bien. En el suelo, el comandante Alex Mason observaba con horror cómo caía la nave de batalla. El polvo y los escombros nublaron el aire, la onda de choque del impacto lo derribó. Se cubrió los ojos, su corazón hundiéndose. Se suponía que esta era su salvación, su última esperanza. Por un momento, todo fue silencio. Luego, el suelo tembló mientras los Tran avanzaban, sus fuerzas reagrupándose, sus gritos de guerra resonando por el campo de batalla. Habían visto la caída del Vengeance y estaban hambrientos de sangre. Mason se tambaleó hasta ponerse de pie, su rostro sombrío por la resolución. «Todas las unidades, retírense al centro de mando».
Mantenemos esta línea o morimos en el intento. Sus soldados se reunieron a su alrededor, sus rostros pálidos pero decididos. Estaban en inferioridad numérica, de armamento, pero eran humanos. No caerían en silencio. Mientras se preparaban para el asalto final, un zumbido bajo llenó el aire. La cabeza de Mason se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. El Vengeance se estaba moviendo. En medio de los restos, la colosal nave de batalla comenzó a moverse. Su casco estaba maltrecho, su blindaje chamuscado, pero su corazón aún latía. En lo profundo de su núcleo, la energía de emergencia parpadeó, reactivando sus sistemas uno por uno. En el puente, el general Marcus Hayes gimió mientras se levantaba de los escombros. Le dolía el cuerpo, su visión era borrosa, pero estaba vivo. A su alrededor, su tripulación se movía, tosiendo mientras el humo llenaba el aire. «Informe», gritó Hayes, su voz ronca. La teniente Park se acercó a su consola, sus manos temblando mientras revisaba los sistemas. Todavía estamos operativos, señor. Apenas. Armas fuera de línea, motores al 5%. Soporte vital resistiendo. Los ojos de Hayes se entrecerraron. No era mucho, pero era suficiente. Miró la pantalla, viendo a las fuerzas Tran avanzando sobre la colonia de Marte, sus armas preparadas, su victoria asegurada. No hoy. ¿Podemos movernos?, exigió. Park vaciló. Los propulsores funcionan, pero por lo demás, estamos muertos en el espacio. La mandíbula de Hayes se tensó. Entonces nos arrastraremos si es necesario. Llévenos sobre la colonia. Ahora somos su único escudo. El Vengeance gimió al levantarse del cráter, sus propulsores chisporroteando, su casco agrietado y roto. Pero se movió. Lentamente, dolorosamente, pero se movió. En el campo de batalla, los soldados de Mason miraban con asombro como la nave de batalla se cernía sobre ellos, su sombra protegiéndolos del asalto inminente. La esperanza parpadeó en sus ojos. Quizás no estaban solos después de todo. Hayes se irguió en el puente, su voz resonando a través del sistema de comunicaciones. Habla el general Marcus Hayes del US Vengeance. A todas las fuerzas Tran. No pasarán. Las naves de guerra del dominio vacilaron, sus formaciones titubeando. Habían visto caer esta nave. La habían visto rota, derrotada. Y sin embargo, seguía en pie, desafiándolos una vez más. El rostro del señor de la guerra supremo Zor se torció de furia mientras observaba desde su nave de mando. Imposible. Esa nave debería ser polvo. Sus garras se curvaron en puños. Todas las unidades. Aniquílenla. No dejen rastro. Los Tran desataron una tormenta de fuego, haces de energía y misiles lloviendo sobre el Vengeance. La nave de batalla se estremeció, su blindaje derritiéndose bajo el asalto. El metal gimió, los circuitos se frieron, pero resistió. Dentro, saltaron chispas mientras las consolas explotaban, los miembros de la tripulación eran arrojados de sus puestos. Pero nadie huyó. Nadie flaqueó. Mantuvieron su posición, tal como el almirante Cole les había enseñado. Los ojos de Hayes ardían con determinación. Toda la energía a los escudos. Protejan la colonia. El Vengeance absorbió el ataque, su casco abollándose, sus sistemas gritando en protesta. Pero mantuvo la línea. Se erigió como el último escudo de la humanidad, desafiando a la oscuridad. La rabia de Zor era palpable, su rostro contorsionado por la furia. Malditos humanos. Se niegan a morir. Su nave de mando avanzó, sus cañones brillando con una energía mortal. Terminaría esto él mismo. Hayes observó la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. Se les acababa el tiempo, se les acababa la energía. Pero todavía tenían una última arma. El cañón de arco, dijo, su voz baja. Park lo miró, su rostro pálido. Señor, el núcleo está agotado. Drenará lo último de nuestra energía. No sobreviviremos. La expresión de Hayes era resuelta. Nunca se esperó que sobreviviéramos a esto. Miró a su tripulación, a los hombres y mujeres que habían luchado a su lado. No pasarán de aquí.
No mientras aún respiremos. Ellos se entendieron. Saludaron, con lágrimas en los ojos, rostros llenos de orgullo. Eran la última línea de defensa. No fallarían. Hayes se volvió hacia la pantalla, su mirada fija en la nave insignia de Sor. Carguen el cañón de arco. Objetivo, la nave de mando. Toda la energía al arma. El Vengeance se estremeció mientras el cañón de arco se activaba, la energía acumulándose en su núcleo. Las luces parpadearon, las consolas se atenuaron y el aire se enfrió mientras cada gramo de energía era canalizado hacia el arma. Los ojos de Sor se abrieron de par en par mientras el rayo se disparaba, una lanza de luz cegadora que rasgaba el espacio. Impactó en su nave insignia, destrozando sus escudos, perforando su casco. La nave implosionó, el fuego consumiéndola mientras se desintegraba. Las fuerzas trans se detuvieron, su líder aniquilado, su mando destrozado. Rompieron la formación, huyendo en caos, su resolución hecha añicos. En Marte, Mason observaba con incredulidad cómo los invasores se retiraban, la victoria escapándose de sus garras. Lo lograron, susurró. Nos salvaron. Pero mientras el polvo se asentaba, el Vengeance colgaba inmóvil, sus luces tenues, sus motores en silencio. Su sacrificio completo. El general Hayes estaba de pie en el puente oscurecido, su cuerpo entumecido, su visión desvaneciéndose. Sintió paz, un calor extendiéndose por su interior mientras susurraba. Por la tierra. Y entonces, el Vengeance no fue más, una silueta fantasmal contra las estrellas. Pero su legado perduró, su desafío resonando a través del cosmos. La humanidad se había mantenido firme. La humanidad había luchado. Y en su desafío, habían encontrado la victoria. La guerra estaba lejos de terminar. Pero los Tran habían aprendido una lección que nunca olvidarían. Los humanos no se arrodillaban. Los humanos no se rompían. Resurgían de las cenizas, más feroces y más fuertes que antes. Y nadie se atrevió a desafiarlos de nuevo.